Chicas, ahí está grabando. Sí. Aquí. Bueno, como les dijo la compañera, vamos a referirnos al tema de registros contables. Lo que vamos a hablar el día de hoy, primero un poco sobre la contabilidad y las normas internacionales de contabilidad, la ley de partida doble, las cuentas y cómo estas se clasifican, la regla T y la mayorización. Vamos a hacer asientos de diario, vamos a ver un balance de comprobación y también vamos a hablar sobre la balanza de IVA. Okay. Primero tenemos que empezar hablando sobre un poquito sobre qué es la contabilidad. Es un proceso para la elaboración de información de las empresas, ya sea de producción, comercio o servicios. Y lo que permite es registrar, medir, clasificar y muy centrado a emitir estados financieros, que se van a interpretar según las operaciones que realice un ente económico de forma clara y completa. Podemos decir entonces que es como una técnica que produce información cuantitativa que se expresa en alguna moneda sobre los eventos económicos que realiza una entidad a través de un proceso que cronológicamente mida, clasifique y registre todas las acciones contables con claridad. Ahora, ¿por qué es importante la contabilidad? El objetivo de la contabilidad es dar información financiera, tal cual, tanto a organizaciones de la organización, tanto a personas naturales, o sea, personas físicas, o a los entes económicos, que son las personas jurídicas, que estén interesados de una u otra manera de los resultados de la operación o de la situación económica de la empresa. Se da información a los administradores para que puedan contribuir a sus funciones de planeación, control, toma de decisiones. De igual modo, ellos también requieren información financiera confiable. También tenemos la de los accionistas o propietarios de la empresa, que requieren información financiera para determinar el rendimiento del capital que ellos han invertido y que se le ha confiado a la administración. También a los empleados y organizaciones sindicales. Ellos también necesitan la información contable de la empresa para poder evaluar su capacidad financiera y poder fundamentar sus peticiones salariales o sus prestaciones. Y asimismo el gobierno, a través de los impuestos, también hace uso de la información de la contabilidad cuando determina el monto de los impuestos de renta y los complementarios, a partir del nivel de utilidad que logra la empresa y otros tributos a cargo de la misma. Otras personas a las que provee información la contabilidad son los proveedores y las entidades crediticias, los bancos, los fondos, que solicitan a la organización información financiera para determinar si tienen capacidad de pago de sus deudas y autorizar préstamos, por ejemplo. También están los inversionistas y los comisionistas de bolsa que utilizan los informes contables para evaluar la seguridad de sus inversiones potenciales. Y finalmente a los clientes, que les interese conocer la capacidad de la empresa para satisfacer sus necesidades actuales o futuras. La misma, por lo tanto, tiene varios propósitos. ¿Okay? Primero está establecer un control sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio. También registrar de forma clara y precisa todas las operaciones, brindar información del presente y del pasado y servir como una base orientadora para el futuro. Es decir, sabemos de dónde venimos, cómo estamos y cómo podemos estar. Por lo cual la información contable tiene ciertas cualidades para que pueda funcionar bien. ¿Okay? Se dividen en pertinencia y confiabilidad. La pertinencia es que la información tenga relación con una situación de decisión en particular. Es decir, la precisión de la información no es importante si el contenido no tiene nada que ver con la decisión que se está tomando. Y a su vez, la pertinencia cumple con 3 características. Primero, la oportunidad. Para que sea útil la información contable, tiene que ser suministrada a tiempo para que influya en una decisión en particular. Tener un valor predictivo. Debe suministrar información que pueda ser usada para predecir el futuro y los flujos de efectivo. Y el valor de realimentación, ya que esta información permite evaluar el desarrollo de una inversión. Y por el otro lado tenemos la confiabilidad, que se refiere a la información, que la información contable
tiene que ser razonablemente precisa y tiene que poseer tres cualidades. Primero, la verificabilidad, es decir, que si varias personas trabajan independientemente, puedan llegar a las mismas conclusiones similares al usar los mismos datos. Después tenemos la exactitud representativa. Eso significa que informa razonablemente lo que sucedió en realidad. Y la neutralidad, ya que la información contable tiene que estar libre de sesgos. Okay. Respecto a las normas internacionales de contabilidad, estas demuestran cómo la contabilidad tiene que funcionar. Son básicamente un compendio técnico y estructurado de principios de contabilidad de aplicación global. Esto es muy importante porque son utilizados por un número muy importante de países. Existen porque a nivel mundial se ha buscado crear herramientas técnicas que permitan reducir las diferencias en cuanto a la aplicación de los principios de la contabilidad y establecer un lenguaje en común y poder fomentar la transparencia y la claridad en la presentación de los estados. Lo que hablábamos de la verificabilidad, que todos puedan llegar a las mismas conclusiones usando los mismos datos. Estas son emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y en septiembre de 1999 el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica las adoptó como los principios de contabilidad de aceptación general en Costa Rica y rigen obligatoriamente a partir del 1 de octubre del 2000. Estas son utilizadas como ya sea una base para requisitos contables en muchos países o como un punto de referencia internacional para que ciertos países desarrollen sus propios requisitos. También por las bolsas de valores y las autoridades reguladoras que autorizan a las compañías, ya sean locales o extranjeras, para que presenten sus estados financieros de acuerdo a las NICs. Y por organismos supranacionales. Un organismo supranacional es, por ejemplo, la Comisión Europea. La Unión Europea es un mercado único sin fronteras, entonces en un nivel tan grande se necesitan producir resultados que cumplan con las necesidades de un mercado de capital tan importante. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de cuenta y su clasificación. Tenemos varios tipos de cuenta. Primero tenemos las cuentas reales, que dentro de las cuentas reales se incluyen los activos, los pasivos y el patrimonio. Y tenemos las cuentas nominales, en donde tenemos los ingresos, los costos y los gastos. Esto es prácticamente lo más importante a la hora de usar el Excel, que ahora vamos a verlo. Y por eso tienen que tener bien en claro qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, cuáles son ingresos, qué son los costos y los gastos. Puedes pasarlo. Ok, primeramente, bueno, ¿qué son las cuentas contables? Las cuentas contables son un instrumento que registra de manera cronológica todos los movimientos financieros y contables que ocurren en una empresa o en una entidad. En general, las cuentas contables sirven para registrar cualquier movimiento económico, mostrando el detalle, el origen de ese movimiento, el destino de los recursos, y dichos movimientos se organizan como el debe y el haber, que es lo que se usa en la contabilidad. Esto según el tipo de transacción. Las cuentas contables se clasifican en dos grupos. En las cuentas reales tenemos los activos. Ok, primero, las cuentas reales se les denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando su valor monetario, y se clasifican y se ordenan de acuerdo a su grado de liquidez, como por ejemplo el efectivo y el terreno son dos ejemplos de activos. Entonces, ¿qué son los activos? Los activos son todos aquellos bienes, o sea, recursos y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario. Se clasifican y se ordenan de acuerdo a su grado. Ah, bueno, eso es lo que ya les expliqué, lo del activo. Entonces, ¿qué son los activos? Son todos los bienes que posee la empresa, todo el efectivo que posee la empresa, los recursos que tiene la empresa, que son propios de ella, esos son los activos. Todos los activos y los pasivos se clasifican de acuerdo con la permanencia de estos en la empresa, a saber en activos corrientes o activos no corrientes, y en pasivos a corto plazo, es decir, pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, que son a largo plazo. Tenemos el activo corriente, que está constituido
por aquellos bienes destinados a ser consumidos o invertirlos en efectivo en un periodo breve, que por lo general no sobrepasan a un año o un periodo fiscal. Entonces, tenemos que los activos corrientes son a corto plazo, por decirlo así. Un ejemplo de una cuenta que sea un activo corriente puede ser bancos y pueden ser créditos a corto plazo. Esos son activos corrientes, los que son a corto plazo. También tenemos los activos no corrientes, que por su parte está integrado por elementos destinados a consumirlos o desgastarlos en un periodo relativamente largo, es decir, no sé, superior a un año. Esa es la diferencia entre un activo corriente y un activo no corriente. El activo corriente es a corto plazo, el activo no corriente es a largo plazo. Un ejemplo de activos no corrientes puede ser las fianzas constituidas a largo plazo o también los créditos a largo plazo al personal, también maquinaria, esos son ejemplos de activos no corrientes. ¿Por qué? Porque son a largo plazo. Puede pasar. Ahora vamos a hablar sobre los pasivos. Los pasivos lo constituyen las sumas adeudadas u obligaciones que la empresa mantiene con otros, sean personas, terceros, sean personas físicas o jurídicas, y estos se clasifican y se ordenan de acuerdo a su grado de exigibilidad. El pasivo prácticamente son las deudas que tiene la empresa, como ya lo explicamos anteriormente, son las obligaciones que mantienen con otros. Este también se clasifica en pasivo corriente o en pasivo no corriente. Los pasivos corrientes son las deudas que deben ser canceladas en plazos que no superen un año. Es decir, los pasivos corrientes son deudas a corto plazo, como por ejemplo proveedores, que constantemente las empresas tienen que pagarles a los proveedores, efectos comerciales a pagar, acreedores a corto plazo, todo lo que es a corto plazo, que sean deudas, son pasivos corrientes. Y están los pasivos no corrientes, que son todas aquellas deudas pagaderas después de que ha transcurrido un año o más, o sea, son las deudas a largo plazo, como por ejemplo pueden ser deudas a largo plazo con entidades de crédito. Entonces, la empresa sacó un crédito a, no sé, 10 años. Entonces, usted sabe que esa es una deuda que la empresa siempre tiene que pagar por un periodo largo de tiempo. Eso sería un pasivo no corriente. Para reflejar cada uno de los movimientos en las distintas partidas de la ecuación patrimonial, que ahora vamos a explicar, se definen las cuentas como un instrumento para registrar la historia de todos los aumentos y o disminuciones de un tipo específico de activo, pasivo o capital que resultan como consecuencia de un movimiento. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio o capital contable, que es en la siguiente página. Y está, Ajá, si tienen alguna duda, pueden hacer en sí. cualquier momento, ¿verdad? Quedó todo claro con lo de activo y el pasivo. ¿Qué es el activo y qué es el pasivo? Ok, tomaré eso con sí. Igual si tienen alguna duda o pregunta, ahí nos dicen, si no van entendiendo. El patrimonio o capital contable es el derecho que sobre la empresa tienen sus dueños o sus propietarios, es decir, la participación en los activos de la organización que queda después de deducir los pasivos. Una forma de expresar esta relación es la que establece que el activo total de una empresa representa la suma de los derechos de los acreedores y los propietarios sobre la misma. Los elementos de ecuación pueden ser afectados por todo evento expresado en unidades monetarias que modifican su activo, pasivo, capital. El patrimonio es lo que tiene la empresa, o sea, el capital o el patrimonio es todo lo que tiene como la empresa. Ahí ahora en el Excel va a quedar más claro este tema. Es un poco más difícil entenderlo así como teórico, pero en el Excel ahí vamos a ir explicando para que les queden bien. También se utiliza la ecuación patrimonial que está en la otra diapositiva. Que esta dice que los principios y técnicas de contabilidad resaltan una ecuación que fundamenta el desarrollo de la actividad de la empresa. Y esta contempla tres grupos de referencia, que es el activo, pasivo, patrimonio, y es que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Ok. Ahora vamos a ver los otros tipos de cuenta, que son las cuentas nominales.
Dentro de las cuentas nominales están los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, se les denomina así a las cuentas nominales porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto, su balance de registro inicia desde cero. Este tipo de cuentas se utilizan en el estado de resultados o estados de ganancia y estas cuentas se encuentran en las siguientes, que son los ingresos. Okay, ¿qué son los ingresos? Como su palabra lo dice, reflejan el dinero que entra a una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Los ingresos van a ser, para redundancia, los ingresos de la empresa, no hay mucho que explicar. Los costos están relacionados directamente con los procesos de producción de la empresa, en lo que se invierte con el objetivo de obtener un beneficio económico a cambio. Y los gastos son los recursos que emplea un negocio para su funcionamiento, como los gastos administrativos y lo que se destina para publicidad. Esos son gastos. Hay que tener, es muy importante no confundir los costos con los gastos. La diferencia es que los costos es como una inversión. Usted invierte, porque digamos, usted compra material para la producción. Esos son costos, le está costando el material que usted va a, a utilizar, pero gracias a ese material se le va a devolver a usted el dinero porque usted está invirtiendo en su empresa y eso va a tener un beneficio económico a cambio. En cambio, los gastos no. Los gastos son gastos que usted siempre tiene. Gastos administrativos, gastos por alquileres, no sé. Siempre va a tener que pagar el alquiler del local y nunca se le va a devolver ese dinero. Ese dinero es un gasto. Entonces, para que tengamos claro sobre qué son costos y qué son gastos, que se tienden a confundir mucho. No sé si hay alguna duda con respecto a esto para ya pasar al siguiente tema. No. Ok. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la ley de partida doble. Se dice que a todo cargo le corresponde un abono. Esto quiere decir que cuando una persona recibe algo, existe otra que entrega. Entonces, en este sentido, la partida doble va a establecer una igualdad o equidad o equilibrio que ha de cumplirse siempre. Por eso es que hablamos de los principios de la partida doble. Entre ellos está, no hay deudor sin acreedor. Y no hay acreedor sin deudor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. La suma del valor adeudado ha de ser igual a la suma del valor abonado y la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber. Sé que ahorita suena algo enredado, pero ahorita que veamos la mayorización tal vez vamos a entender un poquito mejor. En este caso, tenemos la red de deudor, acreedor, cargo y abono, y esto quiere decir que lo que hablábamos antes del principio de que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Cuando tenemos una carga o una cuenta, se va hacia el lado del deudor y cuando tenemos un abono a la cuenta, va hacia el lado del acreedor. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los asientos de diario. ¿Qué son los asientos de diario? Bueno, son un registro de cada una de las transacciones comerciales de una organización, una empresa, un emprendimiento. Todas ellas en conjunto se van a integrar a un documento conocido como el diario de contabilidad. Entonces, cada asiento va a tener que tener la fecha en la que se realiza la transacción, el nombre de la cuenta a la que se va a cargar y a la que se va a abonar, los montos a cargar y a abonar, y una breve explicación de la transacción que se realizó. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo se ve un asiento de diario. Entonces, el asiento de diario va a tener una cuenta que se carga, que va a ser la cuenta que va a aumentar. En este caso, bueno, tenemos la siguiente transacción. Se gastan por unos anuncios en internet para publicidad el 10 de enero, ahí tenemos la fecha, una suma total de 30,000 que se pagará a crédito. Entonces, como vemos, la cuenta que se carga o la que aumenta va a ser los gastos por publicidad y la cuenta que se abona o disminuye
va a ser las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque lo vamos a pagar a crédito. También tenemos una referencia, en este caso de la letra C, ¿verdad? Eso va en orden A, B, C, etcétera. Tenemos una breve explicación de la transacción, que dice que son gastos en publicidad a crédito. Y tenemos la cantidad que se carga o aumenta, que va en el debe, y la carga que se abona o disminuye, que va en el haber. ¿Alguna duda con esto de la estructura del asiento diario? Disculpe, lo del anterior, el debe, entonces es que pasivo o activo, no activo, ¿verdad? Es que eso depende de la cuenta a la que se está cargando según la transacción. Entonces, ahorita que vemos la mayorización, ahí vienen que si un activo aumenta o disminuye, va en el debe, en el haber. Y así, eso depende de la cuenta a la que estemos cargando. Si es pasivo, activo. El debe siempre va a ser una carga, o sea, un aumento, y el haber siempre va a ser una disminución. Bueno, referente a lo que estaba explicando la compañera, vamos a hablar un poco sobre la regla T, para que podamos verlo así un poco más gráfico. Mayorizar significa que pasamos la información que tenemos en los asientos de una cuenta en un periodo al registro mayor. Entonces se realiza un registro individual de los aumentos o disminuciones que hay en ciertas cuentas específicas, dígase efectivo, gastos, etc. Las reglas T son una forma de acumular los montos de cada elemento de la contabilidad y reflejar los saldos totales. Entonces se trata como de un control cruzado entre el diario y el mayor. Esa tabla que ven es una regla general de cómo aumentan o disminuyen las cuentas según sea el caso. Por ejemplo, si recibimos efectivo, este aumenta, ¿verdad? Entonces, como es un activo, aumenta en el debe, que es la cruz verde que ven. Pero si tuviéramos que pagar salarios, disminuye el efectivo. Por lo tanto, lo colocamos en el haber, ya que los activos disminuyen en el haber. Siempre debemos preguntarnos, ¿cómo se clasifica esa cuenta? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Es decir, es un activo, es decir, un carro, una casa, un terreno. ¿Es un pasivo? Es decir, una deuda. ¿Es un ingreso que estamos recibiendo? ¿Es un gasto en el que estamos incurriendo? Y según esto lo vamos a clasificar. Entonces, si se compra un carro, aumenta, disminuye y así vamos a utilizar esta imagen. Tanto en costos, si los costos aumentan, entonces van en el debe, si disminuyen, van en el haber. Lo mismo con todas las cuentas que tenemos. No sé si quedó esa parte claro. Esto es un poco complicado a veces entenderlo al principio. No sé si les quedó la duda. ¿Estamos bien? Una consultica ahí, disculpe, señorita. Es que veo que los dos, el más y el menos, están en el haber. Los dos dicen haber arriba. No entiendo muy bien eso. En lo ¿Cómo? último. A ver. Ella dice patrimonio y los costos. Dice haber y haber. No sé, no. Dice Aquí a ver muy y a ver. claro. El patrimonio. Creo que lo que se refiere es que a veces aumentan el haber, en el patrimonio aumentan el haber y digamos en el activo aumentan el debe. Creo que Ajá. no, ajá. Creo que es eso, sí. Es que Sí, son sí, cuentas correcto. distintas, digamos. Cuando hablamos de que una persona invierte en un negocio, utilizamos esta forma. Es contraria al activo. O sea, como ven, es al revés. Porque como la cuenta tiene que estar balanceada, entonces si nosotros recibimos activo, aumenta en el debe, pero cuando recibimos esa inversión, el patrimonio también va a aumentar, entonces aumenta en el haber para que esté balanceado. Tenemos el mismo monto en el debe y el mismo monto en el haber, por eso es que son contrarias entre ellas. Sí, entiendo. Más o menos, sí. Ok, ya lo vamos a ver un Pero poco más gráfico para que no se les haga un enredo.
Ok, bueno, un ejemplo de una mayorización según un asiento. Por ejemplo, tenemos que se abrió un consultorio, entonces tenemos una inversión de 30 millones. Entonces, recibimos efectivo y aumenta el patrimonio porque es una inversión. Entonces, el efectivo, como es un activo, aumenta en el debe en 30 millones. Y el patrimonio, como es es capital, aumenta en el haber. Igual, los mismos 30 millones. Entonces, queda balanceado. Tenemos 30 millones de un lado y 30 millones del otro. También si hacemos, por ejemplo, una compra, por ejemplo, en este caso, un vehículo, 3 millones, entonces el vehículo y el efectivo son como las dos cuentas que intervienen si nosotros compramos cualquier objeto. Entonces, el vehículo, como es un objeto, es un activo. Los activos aumentan en el debe. El costo del vehículo son 3 millones, entonces va a aumentar 3 millones. El efectivo, como lo estamos pagando a contado, entonces es plata que vamos a perder o vamos a dar, entonces el efectivo es un activo también, entonces disminuye en el haber. Entonces igual mantenemos como esta balanza de que en el debe tenemos 3 millones y en el haber tenemos también 3 millones porque uno aumenta en el debe y el otro disminuye en el haber. Ambos son activos en este caso. La mayorización realmente lo que requiere es que nosotros en estas test vamos a resumir lo que fuimos haciendo asiento por asiento. Entonces, todas las cuentas de una contabilidad de un mes, por ejemplo, que involucren efectivo, las vamos a colocar en una misma T. Entonces, todo el efectivo que haya ido al debe va acá. Todo el efectivo que hayamos puesto en el haber, por ejemplo, aquí tenemos los 3 millones del vehículo que está en el haber. Entonces, simplemente aquí lo trasladamos y le ponemos la referencia porque es la segunda transacción. Eso es lo que vamos a mantener de lado a lado. Eso generalmente se suma y luego se resta para ver si hay una ganancia o hay una pérdida respecto al efectivo. Después tenemos las otras cuentas, como por ejemplo el patrimonio, vehículos, cuentas por pagar, equipo de oficina. Estos dos son activos, pero los vamos a ver de manera separada. Y como solo tenemos un asiento o una actividad que haya requerido ese activo en particular, entonces simplemente vamos a ponerlo así, solito. El vehículo eran 3 millones en el debe, entonces lo vamos a poner en el debe de la T. Simplemente vamos a hacer como un resumen de todas las cuentas que tenemos. Y los gastos los vamos a ver de manera separada, si es un gasto por planilla, si es un gasto por publicidad, gasto por servicios, entonces siempre va a estar reflejado de esta forma, separados entre ellos y según cómo los hayamos colocado en los asientos. Los asientos son como lo más complicado porque ahí es donde decidimos si ponemos esto en el debe o esto en el haber. Aquí simplemente es como resumir lo que ya hicimos para ver que realmente las cosas estén, o sea, que la balanza esté correctamente. Ok, y cuando ya se tiene lista la mayorización, está lo que tenemos el balance de comprobación, que el balance de comprobación es un instrumento contable utilizado para establecer un resumen del estado financiero y de las operaciones realizadas en la empresa durante un periodo determinado. Este refleja la suma del debe y el haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondiente. También sirve para comprobar que todos los saldos que utilicemos durante el ejercicio económico sean fiables. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva, Diana, para que lo vean más visual? Este es un ejemplo de balance de comprobación. Entonces, prácticamente lo que se hace es todas las cuentas que teníamos en la mayorización, absolutamente todas, uno las pasa en esta tabla. Igual como hicimos en la mayorización, se ponen todas las que están en el debe. Digamos, si el efectivo quedó en el debe, entonces yo pongo efectivo en el debe, el mobiliario de oficina también, y así. Y después, ambas columnas, digamos, desde el 165,000 hasta gastos de sueldos 10,000 se suman en el debe y en el haber. En el haber lo mismo, desde el efectivo hasta gastos de sueldo se suman y las dos me tienen que dar igual. O sea, los dos montos, tanto el debe como el haber, me tienen que dar el mismo monto. Entonces, así es como comprobamos que todos los asientos que hicimos, que todo lo que hicimos en la mayorización está bien. Si esto no da, entonces tiene que existir algún error, algún número, un dígito que se les vaya mal o algo ya afecta a todo porque no nos está cerrando el balance de comprobación. Entonces tenemos que devolvernos a la T
para ir revisando cada asiento y ver dónde cometimos el error. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en Excel, 2 ejercicios completos para que vayan entendiendo, porque yo sé que es un poco complicado y más que no tenemos mucho tiempo como para detallar así todo bien, pero van a ver que no es tan difícil. Ahí vamos a explicar poco a poco para que ustedes entiendan. Igualmente, si tienen dudas, no tengan miedo en preguntar, nosotros aquí estamos para explicar. Ok. Y vamos a explicar un poquito sobre cómo funciona el IVA en la contabilidad. El IVA obliga a los vendedores a cobrar a un consumidor un impuesto sobre el ingreso por una venta o un servicio. En este caso, la cuenta de IVA, que es una cuenta muy importante en la contabilidad, utilizamos la cuenta IVA por pagar, ya que el vendedor va a actuar como un recaudador del impuesto. El IVA tiene esa particularidad y es que usted no paga impuestos dobles, por así decirlo. Si usted tiene que reportar IVA a Hacienda por las ventas que usted hizo, digamos, eran 13,000 por IVA, todo, pero su negocio hizo una compra y a ustedes les cobraron 6,500 de IVA. Entonces, esos 13,000 que tienen que reportar, se les restan los 6,500, es decir, el IVA que ya nos cobraron cuando fuimos nosotros los que compramos algo, no hicimos la venta, entonces se nos devuelve, porque al fin y al cabo el vendedor solo recauda y entonces se puede ver como esa diferencia. Eso es muy importante a la hora porque la mayoría de las ventas que se registran en la contabilidad requieren IVA de alguna manera. Entonces, si nosotros cobramos el IVA, es IVA por pagar y el otro es IVA por acreditar si es una compra propia. Y este es el que se nos reconoce, por así decirlo. Ahorita vamos a verlo en un ejercicio porque igual es un poco, pero no es un tema tan difícil, pero sí cuesta un poco verlo de esa forma. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Okay. Vamos a explicarlo con el Excel para que quede un poco más claro. No es un Excel, es un Docs, pero igual. Okay. Ahí se ve bien, chiquillas. Sí. Ok, aquí tenemos una serie de transacciones que se nos dan. Por ejemplo, tenemos una empresa, ¿verdad? Y nos dan una serie, o realizamos una serie de transacciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son los asientos de diario. Entonces, veamos este primero. Betsa, perdón, ¿ibas a compartir por la pantalla mejor para que puedas irlo como... Ok. ¿Qué hice, chiquillos? Sí, sí se ve. Pero Ok. tal vez acercarlo Ajá. un poquito porque para que no se, para que se pueda ver como cada asiento. Ahí. Sí. Ok. Entonces decíamos que se recibe la suma de 65,000 colones por concepto de un préstamo bancario. Entonces lo primero que tenemos que ver son cuáles son las dos cuentas que se involucran, o bueno, cuáles cuentas, porque pueden ser incluso más de dos, se involucran en el asiento. En este caso tenemos efectivo, ¿verdad? Porque estamos recibiendo una suma de dinero. Efectivo puede ser también llamado bancos, ¿verdad? Dependiendo del asiento que estamos realizando, podemos llamarlo efectivo o bancos. Es exactamente lo mismo. Y del otro lado tenemos un préstamo bancario. Entonces, ¿qué es un préstamo bancario? Un documento por pagar, porque ya es una responsabilidad que adquirimos. Entonces, es algo a futuro. Entonces, el efectivo, como vemos aquí, va a ser un activo, porque va a ser un recurso que tenemos. Un documento por capital social, ok, ingreso por servicio es un activo, un gasto de sueldo es un pasivo. Ok, y por otro lado tenemos el documento por pagar, que es un pasivo que hablábamos que era una deuda o una responsabilidad que adquirimos. Entonces,
tenemos el efectivo que aumenta porque estamos recibiendo, entonces hablamos que efectivo es un activo y está aumentando. Como lo vemos acá, cuando el activo aumenta, lo ponemos en el AB, en el debe, perdón. Entonces aquí lo tenemos en el debe. Luego, tenemos un documento por pagar, es decir, un pasivo, una responsabilidad, una deuda, y decimos que cuando tenemos un pasivo que aumenta, o sea, una deuda que está aumentando, lo ponemos en el haber. Entonces, en este caso, tenemos documentos por pagar en el haber. Entonces, tenemos este equilibrio de tenemos el mismo monto en debe y tenemos el mismo monto en haber. Y por último, vamos a agregar una breve descripción de la transacción que acabamos de documentar, que en este caso es un ingreso efectivo por préstamo bancario. Entonces, ¿alguna duda con este asiento? Ok, vamos con el segundo. Dice, se compra mobiliario de oficina al contado por un monto de 25,000 colones. Entonces, ¿qué estamos aumentando? Estamos aumentando el mobiliario de oficina. En este caso es un activo que está aumentando. Como vemos el activo cuando aumenta debe ir en el debe. Entonces lo tenemos en el debe. Decía que por 25,000 colones y aquí tenemos los 25,000 colones. Ahora, dice que se compra al contado. Entonces, ¿qué está saliendo? Ok, ¿qué está disminuyendo? Nuestro efectivo porque tenemos que pagarlo a contado. El efectivo, como hablábamos antes, es un activo y está disminuyendo. Entonces, activo cuando disminuye va en el haber. Entonces, tenemos el mismo monto en debe y haber que se da el equilibrio. Y por último, ponemos la breve descripción de la transacción que acabamos de realizar. Entonces, compra de mobiliario de oficina a contado. El tercero tenemos que dice que se recibe un aporte de un socio por un monto de 100,000 colones. Entonces, ¿qué está aumentando? Ok, está aumentando nuestro efectivo. Recordemos que efectivo es un activo y cuando aumenta va en el debe. Entonces tenemos los 100,000 en el debe. Y capital social es patrimonio y cuando hablamos de patrimonio, cuando el patrimonio aumenta, en este caso, cuando el patrimonio aumenta, va en el haber. Entonces lo tenemos aquí en el haber. Y cumplimos de nuevo con el equilibrio de 100,000 en el debe y 100,000 en el haber. Y aquí tenemos la breve descripción que sería que se recibe un aporte de un socio. Ahora tenemos el cuarto asiento que dice que se tienen ingresos por servicios por un monto de 35,000 colones. Entonces, tenemos un ingreso por servicios y entonces esto quiere decir que lo tenemos en efectivo, son 35,000 colones. Cuando tenemos un activo que aumenta, va en el debe, lo que teníamos, ¿verdad? Y cuando tenemos un ingreso por servicios, es otro activo que disminuye porque ya lo realizamos, entonces va en el haber. Y tenemos de nuevo la descripción, que sería ingresos por servicios ofrecidos. Y por último tenemos este asiento que dice que se cancela el gasto de sueldos por un monto de 100,000 colones. Entonces, estamos pagando el monto, entonces el gasto por sueldos es un pasivo porque es una deuda o algo que, bueno, aquí también tenemos el gasto, ¿verdad? Que cuando aumenta el gasto va en el debe, entonces aquí lo tenemos en el debe, y el efectivo es un activo y el efectivo está disminuyendo porque lo estamos cancelando y entonces va en el haber. O sea, tal vez para los asientos nos podemos siempre regir por estas reglas, tenerlo como al ladito para recordar cada cuenta que debe ser cuando está en el debe, cuando aumenta o disminuye, si debe ir en el debe o en el haber. Y saber clasificar cada cuenta de cada asiento, cuáles son las cuentas involucradas y cómo se clasifican, si son activos, si son pasivos, si son patrimonios, si son ingresos, un gasto o un costo. No sé si alguien tiene alguna duda con estos asientos. Cualquier duda que tengan, esto no es muy complicado, pero sí cuesta un poco agarrarlo al principio. Es algo de práctica. Ahora, incluso cuando les pasemos el documento de Excel, ustedes pueden revisarlo una vez y si tienen alguna duda, igual pueden consultarnos. Ustedes
disculpe, ustedes tienen lo que es activos, pasivos, me imagino que da como una lista, ¿verdad? De cada uno de ellos, ¿o no tienen eso? Como una lista de cuentas, tal vez. Ajá. No la tenemos, pero yo puedo encargarme de buscárselas para que se les haga más fácil, porque sí, eso es lo más difícil, como clasificar las cuentas, como qué poner, digamos, acá, cómo sé yo cómo poner este documento por pagar. Entonces voy a buscar una lista de cuentas para que ustedes las tengan y las puedan leer, para que se les haga más fácil. Ujú. Entonces ahora vamos con la mayorización. Ya puedes compartir ya. Ok, entonces, una vez que tenemos esto, ya los asientos, vamos a montar la mayorización, que simplemente es resumir lo que tenemos aquí. Entonces, empezamos, por ejemplo, con la cuenta de efectivo. A veces es mejor empezar cuenta por cuenta. Entonces, sabemos que la cuenta A involucra efectivo. Como podemos ver, está aquí en el debe. Entonces, simplemente lo jalamos. Tal cual en Excel simplemente se coloca el símbolo de igual o el símbolo de más para poder traernos como un dato de otra cuenta. Luego, la cuenta B, ven que está aquí la referencia, tiene efectivo, pero eso está en el haber porque nosotros hicimos una compra, entonces el efectivo disminuyó al ser un activo. Entonces simplemente nos traemos esto desde aquí. La cuenta de referencia C, que es el tercer asiento, este que vemos aquí, también involucra la cuenta de efectivo, porque nosotros estamos haciendo un aporte de socios. En este caso, el efectivo entra, entonces al ser un activo, aumenta en el debe. Y nos traemos esta parte. Después, en la cuenta, en el cuarto asiento, con la referencia D, tenemos también la cuenta de efectivo, porque recibimos un ingreso. Al ser un activo, aumenta en el debe, entonces simplemente nos lo traemos, tal cual. Y después, la última cuenta que involucra efectivo es la 105, que es la referencia E. En este caso, como estamos haciendo un gasto, estamos dando efectivo, el efectivo al ser un activo disminuye en el haber, entonces simplemente lo traemos. Porque ya estaba en el haber, simplemente es traer lo que ya vemos aquí. ¿Okay? Una vez que se tienen las cuentas así, lo que hacemos es que las vamos a sumar. Diana, perdón, tal vez puedas explicar cómo se suma, cómo se traen las restas para que... Lo de las restas, no sé si quedó claro, es como cómo se traen las cuentas, perdón. lo de traer las cuentas, sí, es con un símbolo de igual. Eso le deja saber al Excel que usted quiere como, o sea, la siguiente celda que va a tocar, por ejemplo, no sé, yo voy a traer ese aquí, entonces pongo este símbolo y digo, quiero esto aquí. Entonces, nada más lo toco, después de haber puesto este símbolo, y lo traigo. O sea, simplemente me lo jala, me lo copia, por así decirlo. Eso es lo que estoy haciendo como para que vean cómo se trae desde los asientos a la mayorización. La función de suma es igual, se pone un igual, se escribe suma, entre paréntesis, y se escribe, digamos, de la celda C6 a la celda C10, ocupo que me sume todo esto, entonces C6, 2 puntos, C10. Generalmente esto lo hace automático, pero también se puede poner así como está, y lo mismo del otro lado. Así podemos saber qué da la suma de todo esto de manera automática, tanto en el debe como en el haber. Y una vez que tenemos la suma de ambos lados, tanto del debe como del haber, simplemente se genera una resta igual. Ponemos un igual en el debe, marcamos esa celda, ponemos símbolo de menos y marcamos la otra celda que queremos restar. Y listo. Este es el fin de la mayorización. Aquí tenemos el balance del efectivo. Hubo una ganancia de 165 B.
Entonces, eso nos deja saber que la balanza del efectivo es positiva, es decir, que no hubo ninguna pérdida respecto al efectivo. Como habíamos dicho, si por ejemplo tenemos una cuenta como documentos por pagar en el que solo tenemos un asiento que refleja un documento por pagar, ya sea un pagaré, una letra de cambio, por ejemplo, que son deudas. Entonces, sabemos que en el primer asiento teníamos un documento por pagar en el haber porque el documento por pagar es un pasivo y los pasivos aumentan en el haber. Entonces, ahí lo traemos y ahí termina. Ese es el fin de esa T, simplemente como solo hay una simple transacción que involucra un documento por pagar, en este caso, simplemente queda así. Generalmente se pone en negrita como para marcar que hasta ahí llegó. Y ponemos la referencia aquí a la par, que es esta referencia que les ha dicho la compañera para poder saber, bueno, del primero. Entonces, esta T corresponde a el primer asiento. Entonces, así sabemos y podemos revisar si, por ejemplo, la balanza de comprobación no da. Entonces sabemos, bueno, vamos a irnos revisando asiento por asiento. Decimos, bueno, esta T va con este asiento. Después también tenemos el mobiliario de oficina. Es un activo. Sabemos que en la cuenta B, es decir, en el segundo asiento, teníamos mobiliario de oficina. Lo teníamos en el debe, porque es un activo que aumenta ya que lo compramos. Simplemente lo traemos y listo. Y ahí acaba esa cuenta. El capital social, aquí lo tenemos, es la cuenta número C. Y el capital social ya lo habíamos puesto que estaba en el haber, entonces simplemente se coloca aquí y listo. Luego tenemos los ingresos por servicios. En la cuenta D teníamos ingresos por servicios, los ingresos aumentan en el haber. Entonces en este caso ya lo habíamos puesto ahí, simplemente lo jalamos y listo. Y finalmente los gastos por sueldos, que en este caso corresponden a la cuenta de referencia E, es decir, el quinto asiento. Y gastos por sueldos, sí. Y sabemos que los gastos por sueldos, los gastos aumentan en el debe. Cuando cancelamos gastos, paradójicamente aumentan. Entonces, simplemente, como ya lo habíamos colocado en el debe, lo traemos y listo. Y ahí acabarían esas tres. Aquí simplemente resumimos lo que ya habíamos hecho en los asientos, lo vemos de una manera visual para poder ver esta balanza y saber cómo funciona. No sé si tienen alguna duda respecto a la mayorización, no sé si ya les quedó tal vez un poco más claro cómo se acomodan las T's, más o menos cómo va el debe y el haber. ¿Todo claro? Una consultica, un debe es como el activo y el haber es como el pasivo, entonces sería. No exactamente, o sea, el No sé, debe es... yo más o menos comprendí, sí, pero por ahí va el asunto. Betsa, yo creo que, ¿cómo fue que lo explicaste vos, lo de la Ok. balanza? Cuando tenemos una cuenta a cargar o algo que está aumentando, digamos algo que estamos obteniendo, esa va en el debe y en el haber es un abono, o sea, algo que está disminuyendo. Entonces, al final el debe y el haber dependen de qué cuenta estamos trabajando, es decir, activos, pasivos, patrimonio y demás. Entonces, dependiendo de eso es ver si aumenta o disminuye en el debe o en el haber, según la cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar qué cuentas estamos involucrando en cada transacción. Una vez las clasificamos, ya podemos saber en cuál aumenta o en cuál disminuye para realizar los asientos y posteriormente la mayorización. Ahorita, después de que mi compañera explique el balance de comprobación, vamos a ver una lista de cuentas para que las clasifiquemos para ver si logramos quedar como un poquito más claros con lo de las cuentas para realizar otro ejercicio de igual a este o parecido para ver si logramos entenderlo un poquito mejor. Bueno, está bien, gracias. Y con el asunto del IVA, eso va en el balance de comprobación. Eso no es el asunto del IVA. Que no, No, eso lo vamos a ver separado un poco más adelante, pero generalmente se ven en los asientos. Ok, pura vida, gracias. Está bien, muy amables. Ok,
Bueno, ahora vamos a ver lo que es el balance de comprobación, que este para mí es el más sencillo. Voy a compartir. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? No, todavía le sale compartiendo. Ok. ¿Ahora? Sí, ya ahora sí. Ok, bueno. Ok, este es el balance de comprobación de la mayorización y los ejemplos que estaban haciendo las compañeras. Entonces, déjenme acomodar esto. Ok, entonces, ¿qué es? El balance de comprobación es esta tabla. Primero se pone el nombre de la institución de la que estamos haciendo el balance de comprobación. Le ponemos que este es el balance de comprobación a la fecha que se va a hacer. Bueno, especificamos si estamos haciéndolo en colones o en dólares. En este caso va a ser en colones. Y ponemos debe haber. Y estas son las cuentas que tenemos en la mayorización. Entonces, vamos a verificar. Aquí tenemos la mayorización. Ay. Bueno. Ok, aquí tenemos la mayorización que hizo la compañera. Entonces, ¿cuáles cuentas tenemos? Tenemos efectivo, tenemos documentos por pagar, tenemos mobiliario de oficina, capital social, ingresos por servicios y tenemos gastos de sueldos. Entonces, en el balance de comprobación vamos a poner esas 6 cuentas. Este son el nombre de las cuentas. Ok, entonces ya aquí los tenemos, los pasamos. Los ponemos efectivo, mobiliario, documentos, capital, ingresos, servicios y esta columna final son las sumas que ya les había explicado, que todo lo que yo ponga aquí y todo lo que yo ponga aquí lo sume, tienen que dar lo mismo en ambas columnas. Entonces vamos a ir uno por uno. Primero nos fijamos, ok, efectivo. El efectivo, ¿de qué lado lo tenemos? ¿Del debe o del haber? Alguien que me diga. Debe. Ajá, Y el debe. exacto, está en Y el el debe. debe. Exactamente, porque lo tenemos aquí. A la compañera lo hizo y nos quedó el efectivo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalarlo, por decir así. Entonces, como tenemos el efectivo en el debe, vamos a poner igual. Nos vamos a donde tenemos la mayorización. Ajá, y marcamos esta columna. Y le damos enter. Entonces ya nos va a aparecer acá que el efectivo está en el debe y el total de efectivo. Nos vamos a mobiliario de oficina. En mobiliario de oficina está acá. ¿Dónde lo tenemos? En el debe. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a mobiliario de oficina, nos colocamos en el debe, le damos igual, nos vamos a mayorización y jalamos. Listo. Documentos por pagar. ¿Dónde tenemos documentos por pagar? Este lo tenemos en el haber. Entonces hacemos el mismo procedimiento, solo que como está en el haber, entonces el documento por pagar lo ponemos en el haber. Igual, documento. Le damos. Capital social. Vamos a ver dónde tenemos el capital social. El capital social lo tenemos del lado del haber. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Acá. Igual. A ver, le damos. Ingresos por servicios. Ingresos por servicios lo tenemos del lado del haber también. Entonces los vamos jalando. Ingresos por servicios. Y gastos por sueldos los tenemos en el debe, que ya me había fijado. Entonces hacemos lo mismo. Acá dice debe, lo tocamos, le damos enter. Ok, entonces ya tenemos nuestro balance de comprobación. ¿Qué nos falta? Lo más importante, comprobar que esto y esto me dé exactamente lo mismo. Entonces nos colocamos acá, le damos igual, suma. Aquí siempre se me va a desplegar esto. Entonces, ustedes tocan la que dice solo suma, porque estas son hay otras cosas que se pueden hacer, pero solo ocupamos sumar. Entonces, le damos suma y le decimos que queremos sumar de aquí
hasta aquí. Toda esta columna la queremos ver. Le damos Enter y eso me da 200,000. Ahora lo hacemos lo mismo aquí. Le damos igual, ponemos la palabra suma. Bueno, esto ya me lo hace automático. Es como Excel es muy inteligente, entonces como vio que yo quise sumar del efectivo a gastos en esta columna de la par, entonces él asume que en la próxima columna yo quiero hacer lo mismo. Entonces simplemente le doy aquí. Le doy aquí y ya me hizo la suma. Entonces, está bien este balance. ¿Por qué? Porque los dos, el debe y el haber, me están dando exactamente lo mismo. Entonces, así es como comprobamos que todo lo que hicieron las compañeras está bien, prácticamente. ¿Qué pasa si yo aquí pongo otro dígito? No sé, se me fue un... Ay, es que no puedo. O me equivoqué aquí. Bueno, es que es imposible, digamos. No sé, aquí puse un 2 en vez de un 1. Obviamente esto me va a dar diferente y ahí es donde yo digo que hay un error. Entonces tengo que devolverle a la mayorización, tengo que volver a revisar cada dígito, que lo puse bien, que no seleccioné otra celda, digamos que era esta y yo seleccioné esta, entonces obviamente no me va a calzar. Tengo que revisar todo para ver qué fue lo que hice mal. Obviamente, bueno, este ejemplo es un poco más sencillo porque es muy corto, solo tenemos 6 cuentas, pero a veces hay balances de comprobación de, no sé, 30 cuentas. Entonces, imagínense, tienen que devolverse a revisar todas las 30 T's o todos los asientos de diario para ver qué fue lo que hicieron mal. Entonces, también por eso es importante jalar las celdas, porque así usted ya sabe que esto está aquí y o sea, si usted cambia como usted jaló las cuentas acá, como ya les explicamos, si usted tiene el error en esta y usted lo cambia aquí, automáticamente se le va a cambiar en el balance de comprobación. No tiene que ir uno por uno. Entonces, si usted encontró el error en el asiento de diario, usted lo cambia del asiento de horario y como la mayorización jaló el asiento de diario y el balance de comprobación jaló la mayorización, entonces todo se nos va a arreglar de una vez. Remy, si levantaste la mano, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es que quería preguntar cómo era que se jalaba, digamos, lo que usted acaba de explicar, cómo era que se jalaba el monto de las cuentas T al balance de comprobación, ¿cómo era que se hacía? Ok, en Excel siempre tenemos las hojas aquí abajito, ¿verdad? Ajá, Aquí sí. están viendo. Ajá. Entonces, digamos, yo quiero jalar, me voy a ir aquí, el ejemplo aquí. Entonces voy a ahorrar este ingresos por servicio. Ve que aquí me cambia todo Excel está conectado. Entonces, Ajá. quiero jalar ingresos por servicio de esta hoja. Me Ajá. coloco aquí en el haber, le doy igual Ajá. mi computadora, luego me voy aquí, estripo mayorización, Ajá. busco ingresos por servicio y quiero jalar este número, Ajá. ¿verdad? Entonces Ajá. me coloco ahí, le doy clic y le doy enter. Y Ok. automáticamente ya me lo... Ah, ya ¿Entendiste? entendí. Sí, Ya, muchas ahora gracias. sí, con mucho gusto. Y bueno, este es el balance de comprobación. Como dijo la compañera, vamos a ver un ejercicio de clasificación de cuentas y luego vamos a volver a hacer otro ejemplo completo, pero que ustedes nos vayan ayudando para que quede totalmente claro. Ok. Ahorita nos vamos a ir en salas, en grupos pequeñitos, para hablar lo de la clasificación de las cuentas, que creo que es lo que aún nos falta un poquito. Entonces, la idea es que cuando estemos en las salas pequeñas, pregunten lo que necesiten. Vamos a poner una lista de cuentas y las vamos a clasificar juntos para que entendamos un poquito mejor la dinámica de saber cuándo es activo, cuándo es pasivo y cuándo es patrimonio. Entonces, vamos a ver las salas y ya volvemos.
por favor ingresen a las salas. Si les aparece la opción, no sé si están teniendo algún problema. Ok. Entonces, no estoy yo. Ok. Vamos a ver un poco lo de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Más o menos cómo los podemos ir clasificando. Vamos a ir haciendo la lista. Entonces, tenemos cuentas por cobrar. Ustedes así tentativamente, no es una respuesta de si está bien o está mal, pero dirían ustedes qué es una cuenta por cobrar. ¿Cómo la clasificarían? ¿Es un activo, es un pasivo o es un patrimonio? Un pasivo. Un Un patrimonio. activo. El punto está, digamos, Pasivo. el asunto aquí está en el por cobrar. Entonces es un activo, en efecto. Es decir, ¿por Una qué plata que entra. es una cuenta que entra? Es decir, nosotros, eso es algo que nosotros sabemos que vamos a obtener un beneficio en el futuro. Entonces, al ser algo positivo, vamos a tenerlo como un activo. Si bien no es como, por ejemplo, un carro que lo podemos ver, lo podemos tocar, es algo que es por cobrar, es decir, no es una deuda nuestra, simplemente es algo que vamos a recibir. Entonces se clasifica como un activo. Creo que aquí puedo escribir, no sé. A ver. Aquí. Un edificio, ¿qué pensarían ustedes? ¿Es un activo o es un pasivo? Un activo. Activo. En efecto. Es un bien que posee la empresa. Generalmente los activos son cosas que podemos tocar, no necesariamente, pero sí suele entrar dentro de esa categoría. Después tenemos una hipoteca por pagar. Aquí el punto es por pagar. ¿Qué Pasivo. creen ustedes que es? Pasivo. Pasivo. En efecto, es un pasivo, es una deuda que nosotros estamos asumiendo. ¿Ok? Después tenemos el efectivo. Activo. 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 En efecto. ¿Sí están entendiendo más o menos por qué las compañeras están contestando esto? ¿Sí lo están agarrando todos? Ok. Es un activo, en efecto. Es un bien que posee la empresa. Esto es un poco más complicado. Utilidades retenidas. Es decir, una ganancia que no se reinvierte, simplemente se queda en la empresa. Un activo. No, es un patrimonio. Un pasivo. Un Es patrimonio. parte del Sí. patrimonio porque es retenido. El punto aquí es que nosotros nos quedamos con esto, pero es parte como del capital de la empresa. Generalmente las utilidades, lo que se gana, que se retiene, se utiliza para reinvertir. Entonces, por eso se le considera como parte del patrimonio. Eso siempre va a funcionar así, digamos, utilidades retenidas siempre van a ser parte del patrimonio de la empresa. Después tenemos el inventario. ¿Qué pensarían ustedes que es el inventario? Un activo. Patrimonio. Un activo. El inventario, por ejemplo, si tenemos, no sé, una tienda. Entonces, todo lo que tengamos, los productos,
Es algo que la empresa posee en ese momento, entonces es un activo. Es algo que tenemos en ese momento. Podemos tomar los espejos o, no sé, las blusas que se tengan. Entonces es algo que en ese momento le pertenece a la empresa. No lo hemos logrado vender, pero sigue siendo parte de nuestra empresa. Después tenemos el terreno. Activo. Activo. En efecto. Es un activo. Un momento. Okay. Luego tenemos cuentas por pagar. Pasivo. Pasivo. Porque es por pagar. Es una deuda. Siempre tenemos que recordar eso. Es una deuda. Mientras que el activo es algo que posee la empresa. Me acuerdo un toque. Documento por cobrar. Activo. Es un activo. Todo activo. La plata que entra. Exacto. Es algo que nosotros poseemos. Me está corriendo, pero... Okay. Y luego tenemos documento por pagar. Pasivo. Pasivo. Es un pasivo. Exacto. Porque es una deuda. Mobiliario y equipo. Activo. Activo. Es un activo. Un vehículo. Activo. 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 Es un activo. Exacto. Un documento por pagar a largo plazo. Pasivo. Pasivo. Un pasivo. ¿Sí? Eso está un poco más complicado. Gastos acumulados por pagar. Diría que es pasivo. Pasivo, diría yo también. Ajá, es una deuda. A veces puede sonar, a veces en las prácticas se enredan un poco así como Sí. medio complicadas, pero es lo mismo siempre. Considérenlo, es una deuda o algo que posee. Y capital social, Activo. Activo. patrimonio, Ay. porque es el capital de la empresa. Es lo que guarda para poder reinvertir. Patrimonio. Es decir, lo que utilizamos para invertir. En pocas palabras, generalmente el patrimonio suelen ser así, las utilidades que se retienen o el capital social. Una consulta. Ujú. Inventario, ¿por qué no puede ser un patrimonio? Es algo que posee, digamos, en ese momento la empresa. Ujú. Porque, digamos, los activos son eso, lo que posee la empresa. Es un poco complicado a veces como ver la diferencia entre un activo y el patrimonio. El patrimonio es como lo que se guarda para invertir. Generalmente un inventario no es dinero que nosotros tenemos para invertir, sino es algo que buscamos vender. Entonces es un producto o un servicio a veces, dependiendo. Algo que tenemos que nosotros vamos a ofrecer. Lo tenemos en ese momento, es propiedad de la empresa, pero va a salir en algún momento. No es dinero que tenemos para invertir. El patrimonio generalmente es dinero. Está bien, gracias. Ok, no sé si les quedó claro, no sé si hay alguna duda. La mayoría lo hicieron bastante bien. ¿No? Está claro, está claro. Ok. Esa es como la parte principal a la hora de empezar a hacer los asientos. Ok, vamos a regresar a la sesión y vamos a esperar a los otros que todavía están ahí en esa parte. Creo que pueden salir de la sala. Creo que sí. Vamos a ver. Traten de salir. Los dueños sobre la empresa. Entonces, esas utilidades al final van a ser de ellos. Entonces, por eso es que las utilidades es un patrimonio, porque son las ganancias que tienen al final de la empresa.
vamos con el inventario. ¿El inventario qué sería? Es un activo. Exactamente. El inventario es un activo. ¿Por qué? Porque es algo que ya tiene la empresa. Algo que ya lo tiene. Betsa, ¿puedes explicar la siguiente? Ok. Tenemos el terreno. ¿Qué creen ustedes que es el terreno? Un activo. Yo porque es algo que poseemos. Ujú. Ya lo tenemos, digamos, y que en efectivo o tiene su valor monetario. Cuentas por pagar. Creo que ya estamos todos, chicas. Creo que ya. Ok. Y ahora que vimos un poquito más de los activos, vamos a explicar otro ejemplo. Betsa, no sé si puedes compartir. La idea es que este ejemplo ya lo hagamos entre todos para que ustedes practiquen y que todos les quede claro. Entonces, para que participen.
listo. Ahí se va a decir, chiquillos. Sí. Ay, yo tenía que explicar el IVA. Ok, si quiero lo explico, sí. Sí. Voy a compartir eso ahora, perdón. Se me fue. Ok. Vamos a ver esa parte. Ahí pueden ver. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, la balanza es bastante sencilla. Básicamente, para ponerlo así, porque no me hace un enredo. Esa es la otra parte. Ok. Y bueno, este es el ejemplo de un asiento en el que vamos a incorporar la parte del IVA. Entonces tenemos una venta por $100 más el 13% del IVA, es decir, nosotros vamos a recaudar el dinero. Entonces, serían, la venta es por $100,000, sí, $100,000. Entonces, para poder sacar el IVA, simplemente le damos igual el monto de la venta y se multiplica por el porcentaje del IVA, que en este caso es el 13%. Nos va a dar que el IVA, el total son 13,000. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir de dinero, es decir, banco, el efectivo, va a ser la venta en total, que eran los 100,000, más el IVA que vamos a tener que pagar y que eventualmente se tiene que reportar. Tal cual. Ese es un típico asiento que involucra el IVA. Simplemente se multiplica la cantidad según la venta en total y luego simplemente lo sumamos. Ahora, si nosotros como una empresa hacemos una compra, por ejemplo, en este caso se realiza una compra de inventario donde por los $50,000 se paga 13% de IVA. Entonces, de inventario, bueno, en bancos vamos a recibir 50,000. ¿Ok? Entonces, si tenemos esta cantidad, lo vamos igual a multiplicar por el 13%. Sabemos que de IVA por acreditar son 6,500. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar lo que nosotros recibimos, bueno, lo que nosotros pagamos más bien, más el IVA que tenemos que pagar. La diferencia aquí es que igual nosotros estamos comprando un inventario que incluye el IVA y nosotros pagamos esta cantidad, pero nosotros sabemos que ese IVA es por acreditar. Cuando nosotros hacemos una compra, sabemos que eventualmente no vamos a tener que pagar este IVA, sino que se nos va a descontar del IVA que tenemos que reportar de las ventas que hemos hecho. Es decir, no se paga IVA por las compras, o sí se paga, pero se deduce de la cuenta de IVA por pagar. Es decir, el IVA que tenemos que reportar a Hacienda o a cualquier institución que cobre impuestos, generalmente se presenta de la siguiente manera. Entonces tenemos tres cuentas: IVA por pagar, IVA por acreditar y los bancos. Entonces, nosotros tenemos que pagar 13,000 por una venta que hicimos, pero como hicimos una compra que involucró IVA de 6,500, ese se nos va a acreditar. Entonces, eventualmente lo que nosotros vamos a pagar de bancos es una resta. Tan simple como eso. El IVA que teníamos que pagar por la venta que hicimos se le resta al IVA por la compra, es decir, ese que se nos acredita. Y en este caso da lo mismo porque 6,500 es la mitad de 13,000. Y esto es eventualmente lo que se le paga a Hacienda. Este es el efectivo que sale. Entonces se nos reconoce ese IVA de la compra que se hizo. Básicamente así es como funciona la balanza del IVA en un asiento convencional. No sé si lo hice muy rápido, no sé si lo entendieron bien, más o menos. El concepto. ¿Todo claro? Bueno.
Entonces, ahora vamos a proseguir con el siguiente ejemplo. Betsa, ¿ya puedes compartir? Ahí se ve, sí. Sí, sí, se ve. Entonces, igual que como hicimos antes, vamos a ver estas cuentas que tenemos por aquí y las vamos a clasificar. Son las cuentas que están involucradas en cada uno de los asientos que vamos a contemplar en este ejercicio. Entonces, por favor, necesito que me ayuden a clasificarlos. Entonces, si hablamos de bancos o hablamos de efectivo, estamos hablando de ¿cuál cuenta? Activo. Activo, pasivo, patrimonio. Activo. Si hablamos de capital social, Patrimonio. 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 hablamos de vehículos, Activo. 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 cuentas por pagar, Pasivo. Pasivo. gastos por publicidad, Pasivo. Un gasto. ingresos por servicios, Activo. Ingreso. gasto por teléfono, Pasivo. dividendos, Patrimonio. Patrimonio. y gastos por salario. Pasivo. 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 Ok. Ahora sí. Ya contemplamos todas las cuentas y vamos a hacer vamos a hacer los asientos para cada una de las transacciones. Entonces dice, el 4 de enero los socios realizan un aporte inicial de 1.600.000. En este caso estamos hablando en dólares. Entonces, primero poníamos la fecha, 4 de enero, y vemos qué cuentas están involucradas en la transacción. Entonces, un aporte inicial, es decir, nos está entrando efectivo. En este caso lo llamamos bancos, pero es igual si lo llamamos efectivo. Y la otra cuenta que estamos tocando sería el capital social, patrimonio. Entonces, tenemos bancos, que es un activo. Está aumentando nuestro efectivo. Eso quiere decir que va en el D. Tenemos el capital social, que está aumentando. En este caso es patrimonio. Y cuando aumenta el patrimonio, va en el A. De nuevo cumplimos con la igualdad. 1.600.000 aquí, 1.600.000 acá. Y tenemos la descripción o la breve explicación de la transacción que acabamos de reportar, que sería aporte inicial de los socios. El TOD dice, el 6 de enero se compran unos vehículos para la operación de la empresa por una suma de 1 millón de colones, de los cuales 800.000 colones se pagaron, bueno, dólares en este caso, se pagaron en efectivo y el resto se pagó a crédito. Entonces, ¿cuáles cuentas estamos afectando aquí? Vehículos, bancos o efectivo, porque se está pagando en efectivo, y cuentas por pagar porque estamos dejando una cierta cantidad de dinero a crédito. Entonces, vehículo es un activo, estamos aumentando, ¿verdad? Porque es algo que está ingresando, entonces va a aumentar. Los bancos están disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo vamos a pagar en efectivo, estos 800.000 dólares. Y cuando tenemos un activo que disminuye, va en el haber. Y cuentas por pagar es un pasivo. Y cuando el pasivo aumenta, entonces tenemos en haber. Y por último tenemos la breve explicación, que es que la compra de vehículos a contado y a crédito. Es lo que les comentaba antes, que no siempre se utilizan solo dos cuentas, sino a veces tenemos que involucrar más cuentas en un mismo asiento. El 3 dice, se gastan por anuncios en internet para publicidad el 10 de enero, tenemos ya la fecha, una suma de 30.000 dólares que se pagarán a crédito.
Entonces, la primera cuenta que estamos afectando es gastos por publicidad, porque dice que estamos gastando por anuncios en internet. Entonces, cuando tenemos un gasto que está aumentando, lo tenemos en el debe. Y cuentas por pagar, que es un pasivo, cuando el pasivo está aumentando, lo tenemos en el haber. Aquí está, lo tenemos en el haber. Y por último tenemos la explicación, que es gastos en publicidad a crédito. Tenemos el cuarto asiento que dice, el 13 de enero se obtuvo $250,000 por servicios financieros prestados a clientes. Entonces tenemos la fecha, las dos cuentas que estamos afectando son bancos o efectivo e ingresos por servicio. Entonces, tenemos bancos, los bancos están aumentando, es un activo en debe. Tenemos ingresos, los ingresos están aumentando, aquí ingresos en el haber. Y por último, la breve explicación de la transacción. Tenemos que se pagó la suma de 40,500 por concepto de factura de teléfono el 18 de enero. Entonces tenemos un gasto por teléfono que está aumentando, y cuando los gastos aumentan los tenemos en el debe. Y tenemos bancos, que es un activo, cuando los activos disminuyen, porque lo estamos pagando, va en el haber. Entonces aquí lo tenemos en el haber. Y por último tenemos la explicación de qué acabamos de hacer, que es gastos por servicios públicos. Tenemos el sexto que dice que el 23 de enero se pagó los dividendos respectivos a los socios por el monto de 25,000 colones. Bueno, dólares. Entonces, la fecha 23 de enero la tenemos aquí. ¿Cuáles cuentas estamos involucrando? Bueno, dividendos, ¿verdad? Y bancos, porque estamos pagando un monto. Entonces, dividendos es patrimonio, y el patrimonio disminuyó, ¿verdad? Porque lo estamos pagando, va en el debe. Y bancos es un activo que también disminuye porque lo estamos pagando y va en el haber. Y por último tenemos que el 26 de enero se pagó salarios en efectivo a los empleados por la suma de $65,000. Tenemos la fecha, 26 de enero. Tenemos las dos cuentas que utilizamos, que sería gastos por salarios y bancos, que sería el efectivo, ¿verdad? Que está saliendo para pagar la suma. Los gastos por salario, cuando están aumentando los gastos, van en el debe. Y los bancos están disminuyendo porque estamos pagando, es un activo, entonces va en el haber. Y aquí nos faltó la descripción que podemos poner pago de salarios a empleados. No sé si alguien tiene alguna duda con esta parte de los asientos. Entonces vamos a pasar a la mayorización. Ok, en la parte de la mayorización, como ya vimos, eso es algo muy sencillo. Simplemente es un resumen de las cuentas que ya teníamos. En el primer asiento que hizo la compañera, vemos que aquí tenemos 1,600,000 en bancos, lo tenemos en el debe. Entonces aquí simplemente lo traemos aquí y ponemos una referencia. Es la A para que podamos hacer, para que podamos checarlo. Continuando con la misma cuenta, generalmente lo manejamos así por cuentas. Primero resumimos bancos, después resumimos vehículos, cuentas por pagar, gastos, etcétera, para que no se haga como tanto desorden. También tenemos bancos, que es lo mismo, bancos efectivos, como ya dijimos, en el segundo asiento. En este caso, como se realiza un pago, están en el haber, esos 800, que son los que vemos reflejados aquí, en la cuenta número B. Luego, tenemos la cuenta D. La cuenta D, en la C, como ven, como es una cuenta por pagar, no dimos efectivo, entonces no involucra el banco. En este caso, tenemos un pago, bueno, se recibe por servicios
Entonces, los bancos los tenemos en el debe. Entonces, simplemente lo traemos al debe y eso es todo lo que vamos a tener en el debe. Aquí simplemente vamos a poner igual. Se escribe la fórmula suma como tal, paréntesis. Se coloca, digamos, esta celda es la C6, entonces escribimos C6, 2 puntos. Y la última celda, que en este caso es la C9. Listo. Hacemos lo mismo con el otro lado. En este caso nos faltan la F y la G. La F y la G ambas involucran efectivo. En este caso, ambos tienen banco en el haber, porque estamos haciendo pagos, en el primero pago de dividendos, en el segundo pago de salarios. Entonces, simplemente traemos esos 25,000 acá y esos 65,000 acá. Hacemos lo mismo que se hizo en el otro lado, la suma, y los restamos. Siempre se resta primero el debe hacia el haber. Entonces, así sabemos que si tenemos una ganancia o una pérdida. Y se hace en ese orden, ¿verdad? Para que podamos sacarlo bien. Porque recordemos que el debe es un cargo y el haber es un abono. Lo mismo ocurre con vehículos. En el B, igual tenemos 1,000 en el debe. Entonces, lo trasladamos acá y esto es lo único que se va a reflejar en esa cuenta. Pero en cuentas por pagar tenemos 2. Entonces, tanto en la B, donde se compra el vehículo dividido entre banco y entre efectivo y cuenta por pagar. Entonces, estos 200 igual es un abono, está en el haber. Entonces, lo vamos a tener aquí, al igual que en el asiento número 3, donde tenemos la cuenta por pagar igual en el haber, los 30,000 que se van a reflejar aquí. Y simplemente se suman. Y listo, aquí no hay que hacer ninguna resta ni nada porque no tenemos nada en el debe. Solamente tenemos material en el haber. Y lo mismo ocurre con el capital social en el primer asiento, con los dividendos, en la número F, con los gastos, que lo teníamos en el debe, con gastos de teléfono, que también lo teníamos en el debe. Todos los gastos generalmente, como pueden ver, van en el debe, los ponemos así como están y van separados. Publicidad, teléfono y salarios. Y por último tenemos los ingresos por servicios, que como indica la referencia número D, que es el cuarto asiento, los ingresos los tenemos en el haber, como explicó la compañera, entonces simplemente los dejamos aquí. Y así podemos evidenciar esta parte. Eso es algo súper sencillo. Realmente lo más importante que vamos a ver es lo que va a explicar la compañera de la balanza de comprobación. Ok. Allá. Listo. Aquí está el balance de comprobación. Entonces vamos a verificar los datos. Tenemos bancos. Vamos a ver en la mayorización los bancos. Dice que están en el debe y son 919,500. Ajá, acá está, en el debe bancos, 919,000. Recuerdan que les había explicado que acá se ponía si estaban colones en dólares. Ven, como esta está en dólares, entonces uno especifica aquí que este balance de comprobación va a estar en dólares. Eso sí, si uno lo pone en colones, puede llegar a ser un caos. Luego, vehículos, verificamos si vehículos están en el debe en la mayorización. Tenemos vehículos, efectivamente, $1,000,000 y está en el debe. Entonces, ahí vamos bien. Voy a borrar estas para hacerlas al final. Ok, ahora tenemos cuentas por pagar. Cuentas por pagar dice que son 230,000 que están en el haber. Entonces nos vamos a la mayorización, cuentas por pagar. Efectivamente, 230,000 en el haber. 1,600,000 en capital social. Vamos a ver, capital social, acá. Ajá. 1.6 millones de dólares en el haber. Vamos bien hasta ahí. Los dividendos están en el debe, son $25,000. Vamos a verificar. Dividendos acá. Ok, sí, están en el debe, $25,000. Entonces vamos bien.
Dice que tenemos ingresos por servicios de $250,000 en el haber. Ingresos por servicios aquí, $250,000. Entonces está bien. Tenemos gastos por publicidad, 30,000 en el debe. Gastos por publicidad, 30,000 en el debe. Ajá. Después gastos por teléfono igual en el debe. Vamos a verificar. Gastos por teléfono en el debe, 40,500. Y por último sale que tenemos gastos por sueldos en el debe, 65,000. Gastos por sueldos, o sea, salarios, 65,000. Entonces, comprobamos que el balance está bien. Ahora, ¿qué falta? Lo más importante, realizar la suma del debe y del haber. Entonces, vamos a darle igual, suma. Aquí ya me lo jala toda la columna. ¿Ves? Si yo les doy doble clic aquí, me sale que sumo de aquí a aquí. Y dice que son 2,080,000. Aquí hacemos lo mismo, suma. Y me sale la misma cantidad. Entonces, al tener aquí la misma cantidad, ¿qué significa? Que todo lo que hicieron mis compañeras anteriormente está bueno y todo va. Entonces, aquí es donde verificamos si el balance de comprobación está bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ya este es el último ejercicio que hacemos antes de terminar la clase y es importante que entiendan. No sé si tal vez ya con todas las prácticas que hicimos ya les quedó más claro que al inicio. Si tienen alguna duda, pueden preguntar ahorita. Ninguno, nadie tiene una duda. Ok, entonces, bueno, ya aquí terminamos los ejercicios. Vamos a mandarles estos ejercicios igual para que ustedes los vean. Estos que ya están resueltos, para que ustedes los vean, los estudien, pueden volverlos a hacer. Igual aquí van a estar todas las fórmulas ya hechas. Entonces, ahí se pueden fijar para que practiquen. Vamos a mandarles todos el material. También la compañera envió una lista de cuentas al grupo de Zoom. También se los vamos a mandar por WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí. Y, bueno, pueden poner su nombre en el chat para verificar la ausencia, la asistencia al final de la clase. Para que todos los que estuvieron presentes toda la clase pongan su nombre. Y creo que esto sería por hoy también. Bueno, la tarea, tal vez explicarla ahí para que ellos sepan. Bueno, sí. La tarea básicamente va a ser, creo que la tengo aquí. Es en el otro. Aquí. Okay. Básicamente la tarea va a ser lo mismo que hicimos en la actividad de hoy. Vamos a clasificar cuentas en activo, pasivo y patrimonio. Y vamos a tener una parte en la que además de clasificar activos, pasivos y patrimonios, vamos a separar ingresos y gastos. Los gastos son un pasivo, pero en este caso los vamos a ver de forma separada. Y entonces más o menos así vamos a hacer la clasificación. Es algo bastante sencillo para hacer algún repaso. No se les olvide hacer la evaluación que les mandamos aquí en el chat de la sesión para poder saber cómo nos estamos entendiendo en esta parte. Y eso sería. Gracias por poner atención el día de hoy, por participar. Muchas Igual gracias, si tienen... me dio tiempo. Ok, qué dicha que pudo permanecer toda la clase. Igual si tienen alguna duda, ahí por el WhatsApp nos dicen si tienen una duda con la tarea. Nosotros vamos a estar atentas y les vamos a contestar. Que no tengan miedo de preguntar. Y esto sería, nos vemos dentro de hoy en 15 con la última capacitación. Muchas gracias por conectarse a todos. Bueno, Recordar lo del formulario tal vez. Sí, ya. Ya usted lo dijo. Ok.
Igual lo voy a mandar al WhatsApp. Listo, creo que ya